Hola mi gente, ¿cómo están? Les habla Rafael González desde tu canal Hey Excel VI. Hoy te traigo un caso muy común de cómo hacer multireemplazos en una tabla de datos. ¿Ok? Tenemos nuestra tabla, vamos a hacer muchos reemplazos dentro de una columna, ¿ok? O de varias columnas, el caso, y normalmente este proceso, hacerlo en el Power Query, lleva a que hagas transformación por transformación manera ya lo vamos a ver en el ejemplo para que comparemos ambas metodologías. Muy bien, pero en este caso te voy a enseñar el uso de ListAccumulate y cómo esta función AGM, una función maravillosa, nos va a ayudar a resolver este problema en un solo paso. ¿Ok? Entonces, si quieres y te gusta la idea, por favor, acompáñame a ver. Muy bien, mi gente. En pantalla tenemos un archivo de Excel al cual nosotros nos vamos a conectar. Ahí tenemos una simple tabla, ¿ok? Porque nos va a servir de ejemplo porque a la larga ya les voy a explicar cómo hacer los multireemplazos en una sola columna de ella. O sea, ustedes pueden tener muchas columnas de tabla, pero esto es un caso que vamos a ver hoy muy común dentro de lo que es la transformación de datos. ¿Qué ven en pantalla? En pantalla ven una tabla que se compone en este momento de tres columnas: fecha, invoice o factura y monto. Bien, dentro, lo que quiero que se concentren ahorita es en la columna de fecha. Como ustedes verán en la columna de fecha, se encuentra un formato en texto, porque ahorita está en texto, se encuentra un formato donde, si observan, podemos tener lo que es una fecha, por ejemplo, como 1 de enero del 2022, 28 de abril del 2020, 20 de julio del 2020, pero los meses vienen abreviados en tres letras, ¿ok? Abreviado de tres letras. ¿Qué pasa con esto cuando lo subimos al Power? Por lo general, cuando hacemos la transformación, nos brindan unos errores. Ya vamos a ver de qué se trata y cómo resolver dicho. Por los momentos, vamos a transformar algunos elementos de esta columna de fecha. Recuerden, ahorita se encuentra en texto. Vamos a conectarnos en a esta tabla a través del Power BI o también lo pueden hacer a través del mismo Excel. De hecho, pueden subir esta tabla a través de este mismo archivo de Excel, el cual les voy a dejar en la descripción de este video. Entonces vamos al ejercicio y vamos a ver de qué se trata todo esto. Muy bien, una vez conectados entonces a esa tabla a través de la herramienta de su preferencia, bien sea Power BI o Excel, observamos que tenemos ya la tabla cargada en nuestro editor Query. Se conectó a un paso de origen y hemos seleccionado como tal esa hoja o esa tabla que se encuentra. Perfecto, coqueto como. Entonces, una vez conectado nos genera el paso de navegación porque hoy está extrayendo los datos de la tabla y no nos está códigos que ven allí en la barra de fórmula. Para fines de este ejercicio, si vamos al editor avanzado, yo le he cambiado el nombre. De que allá dice navegación, yo le he cambiado el nombre aquí a TBL. Y TBL, lo ven en pantalla, vamos a poner más grande esto, este nombre se le he cambiado al que tenía. Hagan ustedes lo mismo para que tengan el mismo nombre que tenemos. Entonces aquí TBL, que es la variable que va a guardar la tabla con la cual vamos a trabajar. Bien, voy a darle aquí listo y volvemos a nuestra tabla. Voy a hacer dos casos en esta oportunidad. Voy a para ello duplicar esta tabla, ¿vale? Y la vamos a dejar aquí y vamos a trabajar otro ejemplo. Vamos a ver este primer caso. En este caso, nosotros ya, como ustedes bien saben, tenemos los meses como tal en abreviatura de tres letras, ¿okay? Los tres primeros caracteres de cada uno de los meses. Pero está, obviamente, en nombre español. Bien, vamos a tratar o a intentar cambiarle a esa columna el tipo de dato a fecha. Y observen lo que va a pasar. Fíjense que en algunas filas me da error y lo cambia. Tal. Pero ¿por qué pasa esto? Yo me voy aquí al error, ¿ok? Que ven en pantalla. Vamos aquí a la vista previa del mensaje. Voy a subirlo un poco. Y fíjense que me dice que hay un error de formato. No se puede analizar la entrada proporcionada como un valor date. En este caso dice primero. Si yo me voy a la segunda fila, me dice que el mes como tal, que no puede cambiar, es el mes de abril del 2022. Vamos a esa fila, a la siguiente error, me dice que es el agosto. Vuelvo a otro error para ir verificando cuál es la recurrencia de ese error. Me dice diciembre, que tampoco puede cambiarlo. Si vamos a la séptima fila, me dice otra vez enero. Les explico algo. Cuando venimos con esos formatos, o cuando vienen con esos formatos, estos archivos, vienen con las abreviaturas en español,
Por alguna razón, Power Query no los determina porque no está reconociendo esa abreviatura como un mes. Y eso pasa porque él reconoce las abreviaturas solo en el idioma inglés. ¿Ok? Lo que quiere decir que nosotros debemos hacer un cambio a cada una de estos meses antes de hacer la transformación. Es decir, enero tendríamos que llevarlo a ser January o Jan en abreviatura inglesa. Abril sería April, APR de configuración regional inglesa. Para el caso de agosto sería August o AUG. ¿Ok? Y diciembre, que lo tenemos como D y C, entonces diciembre como tal pasaría a ser December o DEC. Entonces son 4 meses los que nos están generando problemas. El resto de los meses, las abreviaturas, la configuración regional inglesa. Entonces voy a eliminar este paso que acabamos de hacer. Y vamos entonces, antes de hacer el cambio de tipo de dato, vamos a hacer los reemplazos correspondientes en los meses que corresponden. ¿Cuál es el problema de hacer reemplazos en una sola columna? Que hay que hacer un solo reemplazo por cada uno que yo necesite. Por ejemplo, para hacer enero, cambio de enero a January o a JAN, yo necesito presionar aquí la columna de fecha, irme a transformar y vamos a presionar este iconito. Ustedes ven aquí en la sección cualquier columna del ribbon, así como un 1 hacia un 2, ¿no? En este icono de... Bien, ese significa reemplazar valores. Entonces vamos aquí a abrirlo y vamos a decirle, a desplegar lo que es la flecha y vamos a seleccionar la primera opción que es reemplazar valores. Aquí en el primer recuadro ponemos N de enero, ¿okay? Y reemplazar con JAN de January o la abreviatura de January en inglés. Vamos a decirle aceptar y ya todas y cada una de las fechas que tenía enero ahora han pasado a January. Pero fíjense aquí el código que se está generando. Voy a ponerlo un poco más grande para que se pueda ver. El código que se está generando, voy a ocultar aquí el panel de consulta, es un código de Table Replace Value. Esta función lo que permite tomar una tabla, ¿ok? Indicarle como tal, vamos a ver la sintaxis, indicarle como tal, fíjense aquí, un valor viejo que es como el valor antiguo, que es el elemento o el texto que deseo cambiar. ¿Okay? En este caso, como estamos cambiando texto, entonces se lo tenemos que poner como un texto, y ya obviamente, el nombre de n. Y luego el de Jan, ya el nuevo valor. ¿Ok? Se le aplica a cada uno de esos valores la función replace text as function. Entonces utilizamos una función de tipo replacer con la opción de replacer text porque estamos cambiando texto. ¿Ok? Y como cuarto argumento me pide como una lista el nombre de las columnas que se van a buscar y se van a dichos valores. Esto en el caso que necesitemos hacer este mismo cambio en varias columnas. Bien, aquí se le indicamos dentro de una lista esos nombres de columnas en texto. Bien, dentro de esa lista. Entonces aquí como hemos seleccionado solamente la columna de fecha es la como tal. Eso es lo que hace la función Table Replace Value. Ahora no permite hacer varios cambios a la vez. Entonces tenemos que otra vez seleccionar la columna sobre la tabla que se acaba de crear. Tenemos que volver a ir al icono, y reemplazar los valores. Y ahora vamos a cambiar ABR de abril. Aquí en la segunda fila, fíjense, cursor, ABR y le vamos a poner APR. ¿Okay? Vamos a decirle aceptar. Y observen cómo se ha hecho un segundo cambio utilizando la misma función. Entonces, ya llevamos 2 reemplazos en esta consulta. Tenemos que hacer 2 reemplazos más. Obviamente, volvemos a seleccionar fecha. Vamos a trabajar ahora sobre esta nueva tabla creada con este par de cambios ya. Vamos a otra vez a reemplazar valores. Y ahora vamos a cambiar a agosto, ¿okay? Como hago. Y le vamos a poner AUG, que es la abreviatura en el mes de ingreso. Aceptarlo. Y fíjense ya como agosto en cada una de las. Hace el cambio en toda la columna, pero el cambio se hace paso a paso. Y por último, hacemos el siguiente paso. Sería otro reemplazo más, donde le vamos a decir DIC de diciembre, y así como se encuentra aquí en la fila 6, y vamos a ponerle DEC de December, ¿okay? En inglés. Aceptar. Y ya he hecho el cambio. Una vez hecho los 4 reemplazos, vamos aquí a cambiarle el tipo de dato ahora sí. Icono, vamos a colocar fecha. Y ahora fíjense cómo ya no 40 filas de fecha, fíjense que ninguna posee el error y nos cambia la fecha como debe ser. ¿Ok?
Fíjense ya cuántos pasos hicimos para llegar a cambiarle el tipo a esa columna. Muy bien. Esto hecho de la manera tradicional como se hace haciendo uso de la interfaz de usuario. Vamos a ver ahora cómo se hace, pero con una función del lenguaje M que se llama isAccumulate. Ya vamos a explicar de qué se trata el isAccumulate, porque no voy a ir al ejercicio directamente sin explicar de qué se trata la función. Para aquellos que no la conocen, vamos a hacer dos ejemplos muy básicos para que se entienda cómo esta función trabaja. Primero que nada, vamos a ir a la documentación de la Microsoft. Ok, vamos a buscar la función lisAccumulate y vamos a ver de qué se trata la función. Fíjense, la función lo que me indica es que acumula un valor de resumen de los elementos de una lista, ¿okay? Pasada en este caso como elemento. Aquí está la sintaxis de la función. Me piden a primer argumento una lista como lista. ¿Okay? Le tengo que dar una lista de elementos. Bien, esta función va a trabajar sobre y luego me va a hacer sobre cada uno de esos elementos una función que yo le voy a indicar cuál es el cambio o cómo va a hacer uso de eso. Cada uno de ellos es una función por naturaleza recursiva, o sea que hace recursión hasta llegar a un final de elementos trabajados. En este caso, va a trabajar como va a trabajar con cada elemento de la lista que yo voy a dar como argumento. Entonces, las iteraciones o número de iteraciones va a depender de la cantidad de elementos que contiene la lista. Si contiene 5 elementos, va a ser 5 iteraciones haciendo cambios sobre cada elemento, dependiendo de lo que yo haya definido como función en el acumulador. ¿Okay? Aquí tenemos, por ejemplo, como argumento sit, llamado sit como any, que sería ese primer elemento o ese elemento inicial sobre el cual se van a hacer determinadas transformaciones. Bien, tenemos que darle un valor inicial. Sobre ese valor inicial se les va a aplicar esta función en concordancia con cada uno de estos elementos que se bien. Entonces vamos a ver algunos ejemplos sencillos para que entrar en contexto sobre esta función y luego sí vamos a pasar a cómo hacer los múltiples plazos o cómo nos ayuda esta función. Entonces volvemos a nuestro Power Query y vamos a ver el primer ejemplo que es una sencilla. Como ustedes ven en pantalla, he creado en un paso de origen, ¿ok? Ustedes lo pueden hacer tranquilamente dentro de su archivo. Crean este paso de origen y crean una lista como esta que va del 1 al 10. La manera de crear una lista secuencial va a ser del 1 con 2 puntos hasta el 10. Ustedes pueden crear cualquier lista numérica, de verdad, de hecho, para este ejemplo. Lo que quiero que se entienda es que nosotros vamos a hacer una suma acumulada de 1 en cada elemento. Sí, perfecto. Ustedes pueden tomar esta lista, hacerles el list zoom y les va a hacer la suma. Y de hecho lo vamos a hacer para que se vea el resultado rápidamente. Le voy a colocar al principio de esa expresión que he creado esta lista que ven en pantalla. Vamos a utilizar la función list zoom. Vamos a enfocarla. ¿Ok? Voy a decirle aquí list zoom. Vamos a abrir paréntesis, quitamos el paréntesis de cierre, lo ponemos al final de dicha expresión. Y con esta expresión, tomando una lista como base, sencillamente fíjense que el resultado es 50. Todos estos valores, los ha sumado y nos da 50 como resultado de salida. Vamos a emular esto que se acaba de hacer aquí haciendo uso de la función lisAccumulate. Entonces voy a borrar aquí que acabo de hacer con lisZoom. ¿Okay? Vamos a borrar esa expresión, vamos a dejarla tal cual como estaba. Quería que vieran el resultado, 55, recuerden bien. Y vamos a ir lo que es a la vista o el editor avanzado. Voy a hacerle un poco de zoom para que se vea bien. Y vamos a trabajar con la lista que está guardada en la variable de origen. Al final de ella vamos a colocar una coma y vamos a poner aquí ejemplo 1. ¿Okay? Vamos a decirle igual y fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a invocar la función lisAccumulate. ¿Okay? ListAccumulate, cuando yo abro el paréntesis, me va a traer la sintaxis. Me pide una lista como lista para trabajar sobre ella. Le vamos a decir que nuestra lista se encuentra en la variable de. Ya lee que esta lista con la cual va a trabajar. Recuerden que va del 1 al 10, son 10 elementos lo que tiene la lista. Un valor inicial. Como yo pretendo sumar cada uno de estos valores, yo le tengo que dar un valor inicial que lo tome como inicial y le empiece a sumar cada uno de los elementos. ¿Okay? Entonces ese valor va a ser el 0. 0 para que comience 0. ¿Okay? Voy a decirle coma. Fíjense que la semilla me la pide como cualquier valor. O sea, depende con cuál valor voy a yo trabajar y voy a generar diferentes resultados sobre el mismo. En este caso, como vamos a trabajar con valores numéricos, comenzando con semilla. Yo puedo comenzar realmente desde 10 y empezar a sumar desde 10 en adelante cada uno de estos elementos acumulativamente. Pero lo vamos a hacer desde el 0 para que se vea el resultado o el mismo resultado que vimos en
cuando probamos la función ListZoom. Ahora viene la parte un poco más que se debe digerir un poco mejor. Que es el acumulador, o sea, que es la función que me va a permitir hacer acumulación sobre los resultados, y me lo pide como una función. Aquí es donde viene la sintaxis que normalmente se usa. Yo voy a crear dos variables, siempre se van a crear dos variables, ¿ok? La primera de ellas, para ello, lo voy a abrir dos paréntesis y voy a declarar mis parámetros. Esos parámetros por lo general toman el nombre. Ustedes se lo pueden poner el que ustedes quieran, pero vamos a explicarlo tal cual como se encuentra en la documentación. Tiene un state, que sería como ese valor actual, vamos a llamarlo así. Voy a poner la coma y voy a crear la segunda variable que es current, de actual. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa cada uno de eso? Y paso a explicar. Voy a poner aquí el símbolo de goTo. Recuerden que vamos a trabajar con una función. En este caso, ya le estoy diciendo, estoy creando mi función, la cual va a decir, oye, tengo dos parámetros, creo el goTo, ya estoy en la función, y ahora, ¿qué voy a hacer con cada uno de esos parámetros? ¿Quién me va a representar cada uno de esos parámetros? Aquí es donde viene la base o la clave para entender el funcionamiento de esta función, y disculpen la redundancia. Fíjense, state. State es una variable, puede ser X, Y, Z, la que sea. La vamos a llamar state para que se entienda mejor. State va a corresponder al elemento actual, al valor que se ha ido acumulando actualmente. En la primera iteración va a tomar el primer valor de 0. Y luego a ese valor lo va a tomar aquí como primer argumento. Y el current va a ser el primer elemento de la lista que está siendo evaluada. ¿Okay? Ese es el valor que va a tomar current. En este caso va a tomar 1. ¿Ok? Va a ser el 0 y el 1. Ahora, ¿qué va a hacer con esos valores? Vamos a verlo. Yo le voy a decir ahora que mi expresión que va a aplicar sobre cada uno de esos parámetros va a ser sencillamente esto para que se entienda rápidamente. State más current. State más current. ¿Qué está haciendo? Va a sumar el 0 y le va a sumar el valor de 1, que es el elemento. Ese 1 se va a convertir ahora en el valor actual para la siguiente iteración. ¿Y por qué la siguiente iteración? Porque como les dije, hay 10 elementos, por lo tanto se van a hacer 10 iteraciones hasta a utilizar todos los elementos de la lista evaluada, que en este caso va del 1 al 10. Entonces, ese 1 que se generó va a ser el nuevo valor actual. Y el siguiente valor, perdón, el valor state, ¿ok? Y el siguiente valor actual va a ser el número 2 de la lista, o sea, el segundo elemento de la lista. Entonces va a ser 1, que ya lo tengo, más 2, que va a ser el nuevo elemento, se convierte en 3. Y así sucesivamente va a ir haciendo esa suma hasta terminar de tomar todos los elementos de la lista. Con esta simple expresión, vamos aquí a llamarla para que me la ejecute en el editor. 1, voy a decirle listo. Y observen ustedes ahora cómo tengo el valor de 50. Vamos a ver qué fue lo que pasó aquí con este ejemplo. Rápidamente voy a abrir este archivo de Excel. También lo van a tener disponible dentro de lo que es la descripción, dentro de la carpeta que les voy a dejar para compartir estos archivos. Y fíjense, yo voy a hacer un poquito de zoom aquí. Le va a leer zoom al Excel. Entonces vamos a explicar qué fue lo que pasó. Mire, en la primera iteración, la lista va del 1 al 10. ¿Ok? Entonces, nosotros hemos declarado como semilla, que fíjense aquí que nosotros con la lista. Y fíjense, si yo presiono aquí en la primera iteración, ¿qué está tomando? Hemos definido que el primer valor es 0. Y lo tenemos. Bien. Entonces, ese es el que toma como state dentro de la función. Recuerden que la función lo que hace es la expresión state más current. Current va a ser el número 1, que es el primer elemento de y lo suma aquí como 1, porque esa es la expresión que le estoy mandando a evaluar. Luego, ¿siguen habiendo elementos en la lista? Sí, entonces vamos al segundo elemento. Estamos aquí. Fíjense cómo el segundo elemento ya, ya se usó en la primera iteración, por lo tanto el state pasa a ser el 1 anterior y va a tomar el valor de 2 y los va a sumar. 1 más 2, 3. Y aquí está el 3. Luego, mientras sigan habiendo elementos en la lista, él va a seguir iterando. Va a tomar el 3, que es el valor actual, que es el valor anterior calculado, que es el que se está generando aquí dentro de esta columna, y le va a sumar el siguiente valor de la lista, que en este caso es 3, sería 6. Vamos a la cuarta iteración. Ya vemos entonces que 6 se toma, viene a tomar el 4, lo suma y van a dar 10. Si seguimos así sucesivamente en cada una de las iteraciones, vamos a llegar a la última iteración, que es el último valor de 10, y 45, que es el anterior, más 10, 55, que es nuestro resultado.
Como no hay más valores en la lista, sencillamente ahí detiene como toda función recursiva o como toda. Eso es lo que está haciendo allá arriba, o lo que hizo allá arriba. Vamos a ver rápidamente otro ejemplo más o menos parecido, pero en este caso vamos a combinar lo que es el texto que ven aquí en esta lista. ¿Okay? Tenemos varias cadenas de texto y queremos unirla en una sola frase. Sí, aquellos más conocidos dentro del lenguaje M, existe la función TextCombine. Fíjense que TextCombine, cuando yo utilizo escribir combine, vamos a darle, ya tenemos ahí. Y TextCombine lo que me pide cuando abro el paréntesis de apertura me pide un texto como una lista, ¿okay? Como primer argumento. Entonces vamos a darse lo que es esta lista. Y como segundo argumento, el separador. O sea, quiero que esa lista o a cada uno de esas palabras se me unan dependiendo de cuál es mi intención. En este caso las voy a separar por un espacio. Para eso se le pongo entre comillas el espacio. Vamos a decirle aquí que cerrar el paréntesis y fíjense cómo me resuelve el resultado. Si yo abro un poco la expresión, lo que hicimos fue, voy aquí a cerrar un poco el panel de consulta y fíjense aquí cómo está la expresión. Con TextCombine logramos el objetivo, pero vamos a emularla con ListaG. Entonces para ello voy de nuevo a borrar lo que es todo el TextCombine. Vamos a utilizar la función disaccumulate. Vamos al editor avanzado y también vamos a darle un poco de zoom. Vamos a sencillamente a colocar una coma al final y vamos a poner aquí ejemplo 2. ¿Okay? 2, vamos a igual. Y fíjense en algo. Vamos a colocar disaccumulate y vamos a invocar la función. Ya vimos más o menos cuáles son sus parámetros. No lo voy a repetir. ¿Okay? Y me pide la lista. Obviamente nuestra lista va a ser lo que está en origen. Vamos a trabajar con cada uno de dichos elementos. Como voy a unir un texto, así como sumamos el 0 más 1, aquí los voy a unir. Entonces necesitamos indicarle un valor inicial, ¿okay? Que sirva como texto. Lo normal para este tipo de casos es que se coloque el carácter que indica a unir un texto vacío, simplemente vacío, con una palabra y así sucesivamente. Coma, y aquí viene el acumulador. El acumulador, vamos a hacer lo mismo que hicimos allá en la subacumulada. Vamos a poner nuestro parámetro de state, vamos a poner nuestro parámetro de current, vamos al final de esos dos paréntesis donde declaramos nuestros parámetros, vamos a poner el símbolo de goes to, que es la flechita, el igual y el mayor que, y vamos a declarar como expresión, fíjense, toma state o lo que vaya siendo state, y con el símbolo de ampersand, ok, le vamos a colocar como segunda cadena, así fijamente, el espacio. Fíjense que lo puse entre comillas el espacio. Ok, hagamos un espacio más, vamos a darle al ampersand y le voy a decir que lo una con el valor actual de cada iteración. ¿Qué va a hacer aquí entonces? Ya lo vamos a explicar. Vamos a cambiar la variable de ejemplo 2. Sencillamente en la primera iteración va a tomar este valor vacío, lo va a colocar aquí como state. El primer elemento de la lista sería la frase la. Entonces va a unir el vacío, espacio, con la frase la. Okay, como es un vacío, sencillamente cada uno se va a notar lo que es la expresión, pero nosotros podemos igual quitarle esos espacios al inicio y al final en caso de que suceda esto. Entonces vamos a colocarlo con ese espacio aquí entre cada uno de los caracteres. Y en el ejemplo vamos a decirle listo. Fíjense cómo va a ir iterando con cada una de las frases y me va a convertir la magia del M como la frase misma que vi. ¿Okay? Vamos a ver un poco rápidamente qué fue lo que pasó aquí. Vamos al ejemplo 2. ¿Okay? Y fíjense, hacemos lo mismo. Aquí está la sintaxis. Vamos aquí a la primera iteración. Toma la semilla, la coloca como state. Va y toma el primer elemento de la lista, que es la frase la. Y sencillamente por medio del acumulador, un acumulador que definimos, me saca la primera frase que es la. Luego, en la segunda iteración, fíjense cómo ahora ya la semilla no lo utiliza más, ya el state pasa a ser la antigua frase generada y a esta le va a unir el segundo elemento de la lista. Por eso sale como resultado la magia. Vamos al número 3 y fíjense cómo la magia aquí, nuevamente la magia del. Así va a ir uniendo la frase por frase hasta llegar a la última iteración. Y así saca como frase porque ya no tiene lista con cuál más. Y así funciona Lisa. Obviamente hay una gama de ejemplos, hay una gama de escenarios donde esta función nos puede, obviamente se puede complicar un poco más, pero va a depender de la lógica, obviamente, de entender qué hace la función. ¿Qué vamos a hacer entonces con Accumulate? Ahí vamos a pasar entonces a nuestro ejemplo. Voy a abrir aquí entonces nuestro panel de consultas y vamos aquí a aquella consulta que habíamos duplicado. Voy a cerrar el panel de consultas
nuevo y vamos a trabajar de nuevo con esto. Ok, aquí está tal cual como estaban. Antes de ello, lo que voy a hacer es ir a Replace, era la primera consulta. Y voy a tomarme, voy a copiar cualquiera de estas expresiones donde hicimos lo que era de ella, no me importa cuál. Ok, vamos a tomar esta última, vamos a decirle control C. Ok, vamos a la vista y fíjense aquí lo interesante de lo que nos va a ayudar Lisa Cumulus a hacer este tipo de transformaciones. Ya aquí tenemos nuestra tabla, que es la que estamos viendo en nuestro editor avanzado. Aquí está, tabla. Vamos entonces a colocarle una coma al final de esa segunda variable. Siempre acostumbro a dejar un poquito un espacio cuando voy a hacer caso entre el paso anterior y el siguiente. Y vamos a invocar, vamos a llamarla ejercicio 1 o ejemplo 1, o vamos a llamarlo ejemplo 3, ya que llamamos 1 y 2 al anterior. Y fíjense aquí algo interesante. Vamos a invocar a Lisa Cumulate. Y en este caso, ustedes dirán, pero ¿con qué lista vas a trabajar si lo que tabla? Entonces muchos pensarán que vamos a trabajar con la columna, tabla, con lista. ¿Okay? Aquí vamos a trabajar con una lista numérica. ¿Por qué una lista numérica? Porque con esa lista numérica yo pretendo acceder a unas determinadas listas que van a tener mi frase anterior con la frase nueva o el carácter anterior y la cadena de texto que la. Así está definido en Table Replace Values. Recuerda, vamos Table Replace Values, me pide una tabla con argumento. El segundo argumento es el texto antiguo que voy a reemplazar. El tercer argumento sería el texto nuevo, ¿ok? Tengo que hacerlos así, separaditos en texto. Luego viene la función de replacer, text, y luego, entre llaves, la lista vendría los nombres de las columnas. En este caso vamos a trabajar con una sola columna. Entonces, ¿quién va a ser mi lista en list accumulate? Vamos a crearla antes para que se entienda mejor el. Voy otra vez al paso anterior, tabla, y voy a ingresar un paso nuevo. Ese paso nuevo lo voy a llamar all. ¿Okay? Vamos a llamarlo en all, que sería como el texto antiguo. ¿Okay? ¿Y quién va a ser nuestro texto antiguo? En este momento lo que voy a hacer es hacer un solo reemplazo. ¿Okay? Para que se vaya entendiendo y después vamos a ir modificando un poco la cosa. El primer reemplazo sería N, sería el texto antiguo. Vamos a cambiar enero. ¿Okay? Vamos a dejar esa listica allí. Eso es una mini lista con un solo elemento llamado enero. ¿Okay? Y vamos a poner el elemento ahora o la variable new para que indique que esos son nuevos elementos o los reemplazos de cada uno de los valores anteriores. Entonces hay que colocarlo en el mismo orden en que nosotros queremos los reemplazos. Eso sí, si el primer elemento de mi lista es enero, entonces tengo que colocar el primer elemento de la lista new, el valor que va a reemplazar enero dentro de nuestro. Entonces vamos aquí, abrirlo, vamos a colocar entonces JAN de Jan y vamos a dejarlo así mientras tanto. Entonces tenemos dos listicas, la primera y la segunda. ¿Qué vamos a hacer con esa lista? Fíjense, voy aquí a List Accumulate, esto sí voy a agregar aquí un Enter para trabajar aquí ordenadamente, para que se vean bien un poquito más separados los argumentos. List Accumulate me pide como primero con la lista, yo le voy a indicar una lista numérica porque yo quiero que esa lista numérica tenga la cantidad de elementos o posiciones que yo puedo extraer de cada lista generadas aquí en All y New. Cada una de estas listas va a tener la misma cantidad de elementos, obviamente. Si voy a tener 10 reemplazos, debe tener 10 valores antiguos con 10 valores nuevos. Vamos a hacer aquí construido de forma manual, pero ustedes pueden, dependiendo del caso, el cambio que vayan a hacer, generarlo a través del Excel, una lista un poco más dinámica. Después en otro video les podría. Entonces, enero y el valor de reemplazo. Voy a crear una lista nueva, ¿okay? La lista con la cual va a trabajar Lisa Q. Como les dije, voy a arrancar de la posición. ¿Por qué voy a arrancar de la posición? Porque esta lista, yo voy a generar una lista secuencial de valores de posición de lo que tenga una de mis listas, bien sea la antigua o la nueva, porque ambas van a tener la misma momento. Entonces, para que comience a tomar la posición cero de dichas listas y extraerme el valor que se encuentra. Entonces, vamos, ya lo van a entender mejor cuando hagamos la función de acumulador. Vamos a ponerle los dos puntos y le voy a decir hasta dónde llega. Hasta la cantidad de elementos que tiene la lista menos un valor. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si yo hago un listcon aquí, voy a abrir paréntesis y listcon me pide la lista a la cual le va a contar los elementos. ¿Okay? Entonces, en este caso, yo le puedo poner cualquiera de las otras, de las listas que tengo aquí disponible. Entonces voy a ponerle all. Esto va a ser una lista del 0 al 1 porque ahorita hay un solo elemento. ¿Okay? Pero la posición 1 no existe todavía porque solamente como tengo un solo elemento, Power Query cuenta las posiciones base 0. Por lo tanto, por eso comencé en el 0. Para que tome la cantidad de elementos, asigne una posición relativa dentro de esta lista, como lo lee Power Query, a este listcon o a este resultado generado, que va a ser en este caso 1, le voy a colocar que le reste 1. ¿Okay? Entonces va a ir del 0 al 0, lo que me va a generar es una lista con un solo elemento que es 0. ¿Okay? Entonces sobre ese elemento es que va a trabajar Lisa Cumulate. Pero ustedes van a ver el por qué estoy haciendo esto.
Lo van a entender mejor ahora. Viene el segundo argumento. ¿Con qué valor de entrada voy a trabajar? Doy enter, lo voy a colocar debajo. Me pide la semilla. Esa semilla va a ser mi tabla. Entonces le vamos a poner que esa tabla está en TBL. ¿Okay? TBL es la que guarda mi tabla, la cual yo le voy a hacer los reemplazos. Y está guardado en esa variable, por eso la pongo como valor de C. ¿Qué va a ser esa tabla? Vamos a hacerla en el tercer argumento. El tercer argumento es la función, entonces yo voy a colocar aquí, y aquí se va a utilizar S y T, ¿ok? Así abreviado, S y C. Igual, el goes to, entonces S de stake y C de current. Entonces ya saben, ¿quién es ese? Mi tabla, ¿ok? Ese va a ser mi tabla. Cada tabla que se va a ir generando, que es una sola iteración, obviamente se va a generar una sola, pero cada una de esas tablas que se va a ir generando va a ser el state, por lo menos el state que va a ser para las siguientes iteraciones. En este caso va a tomar la primera tabla que no tiene ningún reemplazo, ¿ok? Esa va a ser la primera. ¿Quién va a ser current? Ya ustedes van a ver. Trabajando con una tabla, estoy trabajando con una lista. Fíjense que aquí se complicó. En los ejercicios que vimos, estamos trabajando con los mismos listas, ¿ok? Y haciendo cambios sobre ellos. Y esto nos va a servir para lo siguiente. Aquí voy a colocar la expresión, fíjense, control V. Y aquí le estoy dando control V porque guardamos lo que es la expresión, ¿ok? Vamos a utilizar la función table replace value. Y el valor reemplazado, 2, que vendría siendo la tabla anterior cuando lo hicimos en el hecho de los reemplazos tradicionales. Esto lo vamos a sustituir por la tabla por la cual esta función va a trabajar. ¿Y qué va a hacer esa tabla? La semilla en la primera iteración. Esa semilla la hemos guardado o la hemos definido como parámetro S. Por lo tanto, coloco S. Aquí Power Query va a entender, o el lenguaje me va a entender, que el S va a ser cada tabla que se va a ir generando y sobre estas tablas nuevas que se van a ir generando va a ir haciendo los cambios que le vamos ahora en el segundo argumento. El segundo argumento se refiere, entonces, en esta función, se refiere al valor antiguo. Fíjense aquí en la sintaxis que me repite value. Y el tercer elemento, que es este de aquí, se refiere al new value. ¿De dónde vamos a sacar este primer elemento? De esta lista. ¿De dónde vamos a sacar este segundo elemento de diciembre o el new value? De esta lista. ¿Okay? En función de cuántos elementos tengo. ¿Cómo lo vamos a hacer y cómo le vamos a decir que haga cada cambio o tome cada valor de esa lista? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Fíjense, voy a tomar este de diciembre, voy a darle suprimir y miren lo que vamos a hacer, sencillo. Voy a tomar entonces la lista all, guardada en la lista all, y con el índice posicional, o sea, los caracteres de índice posicional entre llaves, yo le voy a indicarle el número de posición que va a ir a esa lista, me va a extraer el valor y me lo va a colocar aquí. Ese primer valor va a ser T, ¿okay? En cada iteración. Como en la primera el C vale 0, el valor de nuestra lista que estamos utilizando dentro de lista accumulate, ¿okay? Va a ir a la lista all y va a traer lo que esté en la primera posición, en la posición 0, que es el primer valor o el valor actual de la primera. Vamos a hacer lo mismo para diciembre. En este caso va a tomar enero y lo va a colocar. Esta frase de aquí, que es el tercer argumento, lo vamos a sustituir ahora. Vamos a hacer lo mismo, pero con la lista new, que es la que tiene los nuevos valores. Y lo mismo, con el índice posicional, entre llaves, le vamos a indicar entonces que tome también el mismo valor de C, que es el C. Entonces, en la primera iteración, lo que va a hacer es tomar el 0, lo va a sustituir aquí. El S va a sustituir la primera tabla que tenemos en la primera iteración o en esta única que va a ser, porque hasta ahora hay un solo elemento. Le va a aplicar la replace text a la columna de fecha porque cada tabla que se va a ir generando va a mantener ese nombre de columna. Vamos a ver qué resultado nos trae. Fíjense, ejemplo 3. Vamos a colocar aquí, a presionar listo y observen cómo ahora tenemos nuestra tabla de fecha. Voy a esconder aquí y fíjense cómo enero fue cambiado por Jan. Fíjense que si yo me voy a mi tabla original de navegación, que es donde está guardada la tabla, recuerden que esto es TBL, que lo que pasa es que aquí lo coloca con navegación. Enero, aquí estaba enero en la fila 7 y ahora en el ejemplo 3 tenemos Jan en la fila 7 y así sucesivamente mientras consiga el valor. Fíjense que abril todavía no se ha ido cambiado, agosto tampoco ha sido cambiado y diciembre. Vamos a volver entonces al editor avanzado. ¿Okay? ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a ampliar nuestra lista. Entonces, ¿cuál es el segundo valor que voy a cambiar? Vamos a cambiar entonces lo que es el valor de ABR, ¿ok? Y en la lista de new, guardada en la variable new, le vamos a poner APE. Ya tenemos dos elementos, entonces por lo tanto va a ser aquí de nuestra lista de iteraciones, va a ser el 0 y el 1, que es la lista que se va a generar. Imagínensela ahí en mente, 0 y 1. Y ese 0 y 1 ahora va a empezar a iterar, va a ser dos iteraciones porque hay dos elementos dentro de la lista aquí evaluada, porque este valor de elementos va en función de cuántos elementos tenga.
y en este. Vamos a decirle listo y observen ahora cómo ahora abrir se hizo sobre la tabla que había hecho el cambio en enero. Ahora va a tomar esa nueva tabla que ya tiene el cambio de enero y le va a hacer a los cambios de abril, le va a hacer el APR, por aquí en la fila 9 el APR. ¿Okay? Entonces, por cada tabla que se va generando, va empezando a hacer una nueva transformación. Vamos al editor avanzado nuevamente. Y ahora sí vamos a completar nuestra lista. Como son 4 reemplazos, ya sabemos cuáles son. Entonces vamos a terminarlo de completar. Vamos a decirle aquí que hago de agosto lo cambie ahora por AUG. ¿Okay? Fíjense que estamos agregando más elementos. Y el último cambio que va a hacer es D y C de diciembre. Y aquí le va a poner DEC. December. Ya tenemos nuestros 4 cambios. Aquí lo que va a hacer es una lista del 0 al 3, ¿ok? Porque son 4 elementos, 4 menos 1, 3, va a ser del 0 al 3. Y cada una de esas posiciones va a pasar a ser mi valor C en la función de acumulador. ¿Okay? Se va a ir reemplazando aquí. Y la tabla, la nueva tabla que va a ser el state, va a ser cada tabla que se va, cada iteración que va haciendo. Así como lo vimos en suma acumulada y lo vimos en texto con okay, vamos a decirle listo y observen ahora cómo aplicando esa simple ya tenemos cada uno de mis elementos cambiados. Y luego de hacer esto, vamos acá y le vamos a decir cambia la fecha y ahí tenemos cambios sin error. 4 reemplazos obviamente con un solo paso aplicando list accumulate. Obviamente antes había listas, ¿bien? Es all y new que nos van a servir de base para hacer cada uno de los reemplazos y lo haga aquí en list accumulate, en ese segundo ser argumento de table replace. Bien, pero bueno, por favor, si te gustó el video y te parece útil, déjamelo en la caja de comentarios qué te pareció. Ya sabes que estos archivos los vas a tener guardados dentro de la carpeta que voy a compartir dentro del video. Por favor, regálame un like. No dejes de suscribirte si aún no lo has hecho. Es fácil. Aquí abajo, botón suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que cada vez que montemos un video, no me queda más que agradecerte por tu tiempo y nos vemos en el siguiente video. Hasta entonces.